Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Como cada miércoles, aquí comienza Comunicadas. Mi nombre es Sonia Luna, acompañada con Nadia González. Nadi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noche, día. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo estás, Sonia? Bueno, yo como con resfriada, no. Estoy con eso, pero típico también de lo que es el invierno. Aquí pasamos jornadas muy lindas, igualmente disfrutando. Y bueno, cuando se disfruta también se disfruta de Comunicadas. Así es, con temas interesantes, como siempre queremos estar acá con esta etapa de invierno, pero en Europa, en España sabemos que está muy caliente, que están disfrutando. Sí, el tema es que tendríamos que, como siempre decimos, ir a transmitir directamente desde allí, desde Radio Global Coach PNL. Pero en esta noche que ustedes están disfrutando de una noche a lo mejor con cielo totalmente limpio, con estrellas, con lunas, nosotros también tenemos unas noches muy especiales. Los cielos catamarqueños son preciosos. Si hay algo que presumimos de Catamarca son los paisajes, nuestros cielos estrellados, con luna y con conversaciones que te vamos a tirar así como quien diría en la mesa. Muy interesante, porque vamos a estar en conversación con la doctora Vanina Elizondo, hablando de trauma por disociación. Para nosotros es un honor tenerla hoy para hablar sobre este tema tan importante como la disociación. Para comenzar, nos va a explicar brevemente qué es la disociación y cómo se manifiesta en los pacientes. Interesante, imperdible esta entrevista. Gracias. Un gusto estar contigo nuevamente. Sí, estoy en San Luis. Hoy estoy en San Luis. Bueno, destacamos que sos una persona, primero una persona, un ser espectacular y también una profesional que inspira realmente. Contanos un poquito tu historia, porque bueno, estamos proyectándonos al mundo también con Comunicadas, entonces, para que conozcan quién es la doctora Elizondo. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, hay tanto para contar. Creo que lo que hay que compartir es aquello que construye, y supongo que lo que más construye es cuando se desea algo, cuando se desea de corazón y se une con la mente, se puede. No hay cosa que el ser humano no pueda hacer, y más las mujeres, porque las mujeres no entendemos el no. Entonces, tenemos esa potencia de proyectarnos. Cuando estaba por recibirme de médica, mi esposo me preguntó qué especialidad vas a hacer, y le dije, no sé. Y se muere de un infarto, porque bueno, el varón es más estructurado, va con la meta y camina en eso y proyecta, y bueno, para él fue un horror. Y me di cuenta de que ese no sé tenía que ver no con una decisión libre, un no sé libre, sino me gustan ciertas cosas pero no me animo, y una de ellas era neurocirugía. Uh-huh. Yo hice muchos años neurocirugía después de esa conversación que tuve con mi esposo. Él me dice, tenés dedos chiquitos y sos muy hábil, vos deberías ser cirujana. Y dije, no, porque es una carrera para varones, para médicos con apellido, y yo ni era varón ni tenía un apellido de elite, y más para lo que a mí me gustaba, que era la neurocirugía. Y ahí me di cuenta que yo no había tomado una decisión libre, y tiene que ver un poco con el tema que hoy te traigo, que les traigo a todos, que es la disociación mental, que nos lleva a tomar lo que creemos que son decisiones libres, pero terminan siendo decisiones a través de un trauma. No quiero, en realidad es no sé si puedo, y en realidad sí podemos elegir lo que queremos ser. Algunos vamos a tener más o menos opciones que otros, pero las opciones también las hacemos nosotros.
Y eso tiene que ver con el tema de hoy también, por qué estoy acá como médica, como Me encanta, qué neurocirujana. interesante eso, ¿no? Porque, bueno, a cuántas personas, como esta posibilidad que te dan las redes, que después esto quede grabado y que mucha gente lo pueda escuchar, y en el podcast que también que tenemos junto a la radio Global Coach PNL en España, y revisando esto de decir, a veces emitimos un juicio inclusive hacia nosotros mismos y no sabemos la profundidad que tienen las palabras en este caso. Exactamente, exactamente. Termino de hacer neurocirugía y por una buena decisión dije, bueno, 14 horas de quirófano, una de las últimas cirugías, me estoy perdiendo otras cuestiones. Elijo libremente dejar neurocirugía y fue cuando comencé medicina legal y yo soy forense también y luego, vamos a resumirlo, decidí ser también abogada. Eso, Sos muy otro genia, muy capítulo genia. también. Muy estudiosa, pero bueno, también eso siempre acercándote a lo que hablábamos, eso de más allá de lo profesional, también ser una persona que también se permite una ayuda hacia los demás. Entonces, bueno, con tremendas profesiones, con un servicio social hacia el otro, lo fuiste encaminando hacia el tema. Y hoy cuando me proponías, bueno, porque luego podemos hablar tantas cosas con vos, Doc, y cuando me proponías el tema de esto, trauma por disociación, ¿cómo nos daríamos cuenta que estamos con ese diagnóstico, por así decirlo, de pasar por un trauma por disociación? Qué extraño, ¿no? No, uno no escucha mucho este tema. En realidad, primero vamos a empezar hablando cómo es que estamos asociados, para saber lo que es una disociación, porque ¿qué es lo que se disocia? Va a ser la patología, pero ¿qué es lo normal? Nosotros, para entenderlo con simples palabras, nuestros actos, ya sean emocionales, sentimentales, racionales, o sea, mente, sentimiento y emoción, son productos de una asociación. Nuestra parte motor es una asociación a simple vista de cuestiones físicas. Una neurona se conecta con otra neurona y le manda al brazo moverse, a la lengua moverse para emitir una palabra, etcétera. Nosotros no solamente asociamos cuestiones físicas, sino también asociamos cuestiones emocionales y cuestiones sentimentales. Cuando, por ejemplo, pasamos por un lugar y sentimos un olor, aroma a hamburguesa y tenemos hambre, va a asociarse en el cerebro, que es el lugar donde se comandan todas las cuestiones, el aroma que entró por la nariz, se va a juntar con ese estímulo que viene del estómago vacío, que es una cuestión también neurofisiológica que tiene comando central, se va a asociar también con nuestras glándulas salivales y vamos a salivar un poco más y también con otras cuestiones muy complejas, por ejemplo, bueno, ¿puedo comer la hamburguesa? No puedo comer la hamburguesa, me están esperando en mi casa para comer, tengo la comida servida, no tengo la comida servida, quiero comer, no tengo plata pero tengo que dejarla para otra cosa. Todas esas cuestiones complejas que uno lo hace prácticamente en automático, no lo es así en el sentido de que el cerebro está trabajando a full en todo eso. Entonces estas cuestiones, en este ejemplo simple, quiero llevarte a la palestra todas las cuestiones de nuestra vida, ya sea un simple comer, levantarse, dormir, trabajar, hablar, caminar, todo es producto de una asociación. Cuando el ser humano se encuentra ante un evento traumático con una energía fuerte, lo suficientemente fuerte para ese ser humano, todos estos procesos conectados se desconectan. Por ejemplo, vamos a hablar de un homicidio con mucha sangre, por ejemplo. Una cosa, esa escena de crimen va a ser para un policía de capital de Buenos Aires, por ejemplo,
o de Washington, o de algún lugar donde está acostumbrado a ver no solo crímenes, sino también sangre, que para, por ejemplo, una ama de casa, o un chico de 17 años, o una persona que nunca en su vida vio sangrar absolutamente nada. Entonces, esa escena va a impactar en ese cerebro de una u otra manera, a tal punto que en determinadas personas puede producir una disociación. ¿Disociación de qué? Disociación del cuerpo, disociación con la voluntad, disociación con los sentimientos, disociación con las emociones. Entonces esa persona, frente a un trauma agudo, en este caso es agudo, la persona, por ejemplo, puede no sentir, y eso es muy común en eventos, por ejemplo, recibió un disparo y no se dio cuenta, porque nosotros decimos está en caliente, cuando se enfrió lo siente. Lo que hubo ahí un fenómeno de disociación con anestesia, por ejemplo. Uh-huh. También puede ser que la mente entre en un nivel superior de disociación, donde no se dan cuenta del entorno, de lo que está pasando. Entonces, eso pasa mucho en los raptos, por ejemplo, o en eventos donde entra una persona que entró disparando, te dispara en una pierna, uno sigue caminando y agarra, no sé, lo que se le ocurre, algún elemento contundente y no se da cuenta que cuando agarró ese elemento contundente le pegó a alguien, no sabe lo que hace. Tampoco puede ser que no sepa lo que dice, pero es porque ese momento en agudo, y hablo de agudo porque también vamos a ver que existe disociación crónica, en agudo no sabe, no puede medir, no puede conectar. Y ese estado... ¿Sería la falta esa de conexión con la realidad, como lapso de memoria? Hay un problema de memoria, en ese momento no va a recordar lo que pasó porque no puede incorporar al cerebro lo que pasa. Hay unas neuronas especiales que se dedican a receptar y luego se conectan con otras para el proceso de memoria a corto, mediano, largo plazo, etcétera. Son diferentes tipos de neuronas, pero ese brazo que lleva esa información a la neurona está totalmente intervenido. No puede llevar las sustancias, las neurosustancias para que queden fijadas en este lugar, por lo tanto no va a haber memoria del hecho. Incluso puede ser una memoria ficta, o sea, ficticia, que no sea la memoria real. Va a haber huecos que el propio cerebro va a intentar conectar con otras cuestiones para llenar. Entonces sí, pero no, el auto era rojo, no, si era blanco, no, si no fue un auto, fue una moto, y realmente no puede recordarlo porque no hubo un proceso normal de asentamiento de la memoria, por eso no hay memoria. ¿Y cómo puede en ese caso, pensando así en familiares, amigos, apoyar a alguien que sufre esa disociación, ¿no? Que muchas veces, ¿cómo no te vas a acordar ese instante? Yo me estoy imaginando como para que la gente también se pueda ilustrar, quienes nos están viendo y escuchando, esos lapsos de memoria y de formas recurrentes que a uno, ocurrentes como la ansiedad, la depresión, me imagino también puede pasar en esas personas. Bueno, acá en este punto voy a introducir el concepto de disociación crónica, porque acá estuvimos hablando de lo que es en agudo, pero también puede pasar en lo crónico. Y uno tiene más contacto con estas cuestiones crónicas porque, bueno, uno no, por suerte, gracias a Dios, no está expuesto a traumas agudos muy frecuentes, pero sí a traumas crónicos de disociación, como para que lo vayas entendiendo y que podamos llegar a la respuesta a lo que me estás preguntando. Los niños, cuando estoy hablando de un periodo entre los 4 y hasta los 11, 12 años, cuando maduran ciertas áreas del cerebro, no quiero ser técnica, porque acá hay lo que se llama amígdala cerebral, por ejemplo. Todos. Sí. Para que todos nos podamos entender, cuando hay áreas del cerebro que todavía están en proceso de maduración, es donde aprenden
fenómenos de asociación, de cómo asociar una cosa con la otra. La respuesta que le damos las madres y la respuesta que le dan los padres a su hijo son los que le van moldeando esos caminos de asociación. O sea, un área del cerebro se tiene que conectar con esta, pero también con este y con este, y esos caminos se van modulando, a su vez está con este y se arma todo el entramado, los enagramas cerebrales, van modulando esos caminos. Los pueden ir cortando, los pueden ir mejorando, de acuerdo a cómo nos han criado. La disociación crónica tiene que ver con, en síntesis, con lo que ese niño no puede predecir qué es lo que le van a hacer, qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, se le rompió el televisor, le pegó una patada al televisor con la pelota, rompió el televisor, lo normal sería unos padres muy enojados, y bueno, esos padres por alguna cuestión, por droga, por alcohol, por lo que sea, llegaron, miraron la televisión, no dijeron nada y se fueron a dormir, y al otro día o al tiempo el niño se le rompe una taza y lo matan, lo golpean, lo encierran, entonces el chico es como que se queda sin poder resolver esa situación, porque no sabe la que le espera. Entonces, ¿qué empieza a hacer ese cerebro? Porque tiene que sobrevivir. Ese cerebro empieza a sacar brazos, esos brazos que conectan, empiezan a retrotraer brazos para formar otras estructuras de reforzamiento donde aparece lo que se llama la anestesia. Cuando decimos no le conmueve nada, no le interesa la vida de otra persona, pueden matar, pueden robar, no les interesa nada, porque bueno, son expresiones de un fenómeno de disociación extremo. Estamos hablando de extremo. ¿Qué nos pasa a los adultos? Vamos a suponer que tuvimos una buena crianza, una buena infancia, medianamente aceptable, pero comenzamos a tener relaciones de amistad, de pareja, de lo que sea, donde la otra persona nos responde de una manera que no podemos proyectar, no sabemos. Hoy se enoja mucho por una cosa, mañana suponemos que se va a enojar más por otra, pero no se enoja, llevando este mismo ejemplo. Entonces, esa persona comienza a disociarse, no por supuesto al extremo de la anestesia física, pero sí ciertas anestesias emocionales donde, bueno, ya, si te duele la espalda, que te duela, si no puedes comer, que no comas, ya fueron muchos años, ya medio como que no me importa. En síntesis, el trauma por disociación crónica nos va llevando de a poco a una anestesia social, emocional, sentimental y por supuesto acompañada de pérdida de memoria. Bien, eso pasa también en las personas, por ejemplo, aquellas que cometen delitos o... Yo escuché, por ejemplo, había una escena la vez pasada que me contaban que de una persona que había robado y que bueno, que declaraba después a la gente que le había robado, dice, pero no se inmutaba, estaba como... yo no veía esa reacción de esa persona, o sea, me estaba diciendo, mirá, sí te robé esto, y lo sacó de su mochila, todo, y era como si nada, y después hizo otras declaraciones y quedaba como si nada, o sea, no se le movía un pelo. Pasa esto entonces con las personas más o menos como para graficarlo y para que la gente también como siente esa neurona espejo que puede haber estado ante un hecho o conocer así una situación. Exactamente, son personas crónicamente disociadas, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con la crianza, son personas que han pasado por estos traumas repetidos cuando su cerebro se estuvo formando y el resultado final es la criminalidad por sobre todo, con cero empatía, con cero capacidad de proyectarse en el otro, con una anestesia física, mental, social, incluso con un fenómeno del que no hablé, que es el de la proyección. Y en este punto introduzco este concepto. Yo puedo proyectar que mi acto tenga una consecuencia si tengo partes intactas de mi cerebro. Si yo no tengo partes intactas, voy a traducir lo que se llama la corteza orbitofrontal.
Bueno, si no tengo una conexión eficaz con esa corteza física, que hoy es medible, yo tengo muy pocas chances de poder proyectar. ¿Qué significa poder proyectar? Que si yo hago esto me va a pasar esto. Si yo robo puedo ir preso. Si voy preso me pueden hacer esto o aquello. Si estoy en prisión no puedo gozar de esto o aquello. Bueno, esa capacidad de proyectar, a medida que el trauma de disociación aumenta, se va perdiendo, se va perdiendo. Por eso uno comete actos, incluso en la vida diaria uno dice cosas y no pensó en las consecuencias, en un estado de enojo, por ejemplo. Dice cosas muy hirientes que después uno la puede arreglar. Bueno, estos son fenómenos, son chispas de fenómeno de disociación. Lo que no significa, quiero aclarar esto, que sea una persona inimputable. Claro. Pasa por otro lado. No tiene nada que ver. Son personas perfectamente punibles, pero que tienen un entendimiento de ese hecho con un valor, una valoración, acá viene otro concepto, totalmente distinto al nuestro, pero saben, porque ¿dónde dice la ley? El que comprende la criminalidad del acto, o sea, sabe que está mal, pero no le interesa, Claro, no le importa. sí, Y otro concepto, comprender y entender no es lo mismo. claro, ¿no? Hay muchos casos que uno dice, y sí, se declaró culpable, pero esto que también por ahí dicen, no le pidió perdón a la familia, como que no nació ese acto de voluntad de pedir perdón, porque pareciera que no pasa nada. Inclusive muchos relacionan, ponen de ejemplo la película El Ángel, a donde o sea, el personaje comete delitos y ante su familia, ante los demás, el resto de la sociedad se comporta realmente como un ángel, como que nada. Como que nada, bueno, esa es la expresión, lo dijiste, como que nada, porque comprenderlo no es lo mismo que entender. Eh, Más allá de lo que cada uno entienda por comprender o entender, puede entender que va a ir preso por robar, pero tal vez no lo comprenda, o lo decimos al revés, lo entiende, pero no lo comprende. Sí, está bien, yo voy a ir preso, pero la verdad, ¿por qué voy? ¿Por qué está mal? Yo sé que está mal, conozco que está mal, pero no sé por qué. Eso no lo hace imputable. Claro. Eso tiene que ver con valores, tiene que ver con valores, y los valores tienen que ver con la asociación. Porque para valorar algo tengo que tener conectado y asociado absolutamente todo. Y emoción, la sensación, y todo eso me tiene que llevar a la memoria, pero todo eso tiene que ver con un marco, con donde yo estoy viviendo, donde yo me estoy desarrollando. Por supuesto, la familia, el núcleo familiar, lo que nos van llevando los valores. Claro, doctora, y eso a veces pasa, ¿no? Que se tiene, por decir, el conocimiento de X personas y decís, pero no lo puedo creer si era un joven tan bueno, no, nunca me hubiese imaginado que cometa un hecho así tan aberrante, por ejemplo. Y a veces uno no va leyendo, ¿no? Determinadas actos que, como usted decía, por ahí en actos lingüísticos o de acción, uno no se va dando cuenta que eso es, a lo mejor esa disociación, que no lo va leyendo. Pues entonces a uno le sorprende porque es una persona tan bonita, tan amigable, y de pronto que haya cometido un crimen o un robo, o bueno, que haya pasado un acto eso de disociación con impacto social, y nos quedamos con cómo fue, de dónde salió esa persona así, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Bueno, lo que Claro, pasa cómo que pasó. ¿cómo pasó? Lo que pasa que ahí tenemos que introducir otras patologías que son la psicosis. La psicosis son otras cuestiones, ya son cuando la mente se escinde, se escisa, de ahí viene el término esquizofrenia, se corta, se dividió.
ya es más que un fenómeno de desconexión. Ya la mente dividida o la psicosis ya son otras patologías. Ahí ya no habría un fenómeno de disociación. Estamos hablando también de los asesinos seriales, donde tienen una vida que son a lo mejor personas religiosas que asisten los fines de semana a sus cultos, a sus misas, y con los años no se enteran que son violadores y asesinos. ¿Y qué pasó acá? Ahí lo que hay, más que nada, hay una psicosis. Por lo general, las disociaciones uno las puede percibir un poco más porque hay un condimento emocional que da vuelta. Esto de que no supe lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando. En la disociación aguda estoy hablando, la disociación aguda. Esa persona que, bueno, que ese marido o esposa que entró a la casa y lo vio en su cama engañándolo, y agarró un arma o un elemento contundente y se disoció realmente. Ojo que el título parece simple, pero hay que demostrar la disociación. Profundo, es muy profundo, sí, totalmente. Y hay muy objetivos, muy objetivos. La disociación crónica que impacta en la delincuencia se puede también dividir en lo que es la persona antisocial o las psicopatías o la psicosis. Ya también hay cuestiones. Hoy la neurociencia aporta datos cada vez más objetivos, es decir, bueno, ese cerebro tiene un formato, la verdad que unido a otras pruebas, no es solamente una imagen o una batería de test, sino también testigos, historial, la familia, cámara Gesell, etcétera, en el armónico de todas las pruebas, más las neuroimagen, podemos decir, bueno, ese cerebro la verdad que sí tiene pasta, decimos, tiene ficha para ser un delincuente o para no serlo también, por ejemplo. Hoy tenemos cada vez más y cada día avanzan los datos en esto de decir, bueno, este cerebro con neuroimágenes, ahora que se hacen, que se llaman funcionales, se le da a las personas sustancias y se puede medir las reacciones en el cerebro. Es impresionante, es buenísimo esto, porque son cada vez datos certeros, pero no solamente para acusar o dejar libre a alguien, sino que es lo más importante, que es la prevención a nivel social. Exacto, no solamente exacto, me parece re interesante, doctora, la palabra esta prevención, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, con el causal final, con la acción, que puede ser una muerte o, como decíamos, un impacto hacia otra persona. Pero seguro que si podemos leer mucho más esto, atención a los familiares, en la casa, las mamás que somos muy observadoras, que deberíamos seguir teniendo ese poder de la observación cuando vemos determinadas reacciones, no naturalizar muchas veces, ¿no? Y acudir a la consulta. ¿Cuántos casos hay por ejemplo, en el tema de chicos que están en las pandillas, en la delincuencia, y por ahí te dicen, bueno, sí, porque ya vienen de familias o porque son jóvenes que toda la vida hicieron lo mismo. Y a veces te encontrás con los padres de estos chicos y te dicen, bueno, ya no sé qué hacer con mi hijo. Entonces, esto es un llamado a tener en cuenta todas estas cosas. O por ahí puede ser una persona capaz que ni se le note, porque uno no se da cuenta, no lee, no mira, no deja de naturalizar una reacción, como decíamos, física o en la lingüística, para aquellas personas que se estén sumando a esta conversación, que nos vayan escuchando o nos estén viendo. Estamos hablando de un tema muy, muy interesante con la doctora Vanina Elizondo. Volvemos a reiterar, trauma por disociación. ¿Cuál sería el mensaje entonces, doctora, para la familia, para los amigos, para gente cercana, que podamos detectar en nuestro entorno este tipo de manifestaciones en el ser humano? Y el primer mensaje, siempre apuntando a lo que es la prevención en la familia, los que son padres,
lo que le está tocando ahora criar a sus hijos o a lo mejor sobrinos o los cuidadores también de niños, Sí. tener conductas estables y esperables. Eh, es muy difícil meterse en el bolsillo de las reacciones y las emociones porque vivimos en un mundo que está desbordado por las emociones, donde se pondera mucho lo emocional. Pero los niños necesitan saber con qué se van a encontrar. Ese es el mejor punto para la prevención de estos tipos de traumas. Saber las reacciones de los padres, a papá, a mamá, a mi tío, quien me cuide, quien sea, no le gusta que haga esto, saber y que esa respuesta sea la que venga, esa capacidad parece que le hemos perdido a los padres, yo sé quién es mi mamá, yo sé quién es mi papá, o yo sé quién es el que me está cuidando. Hablando un tema muy interesante sobre los trastornos por disociación y bueno, lo que íbamos conversando de cómo se puede ayudar con el tema de los familiares, con los amigos para apoyar a alguien que sufre disociación, como también los avances, hablaba recién también la doctora en cuanto a la disociación, que resultan más prometedores en estos últimos tiempos. También estuvimos hablando sobre cómo ayudar, ¿no? Transmitir ese mensaje a la familia de cómo poder ayudar y cómo poder servir y estar atentos a una mirada muy profunda cuando nuestros hijos tienen reacciones poco habituales. Entonces, no naturalizarle, decirle, bueno, porque es la edad, porque ya le va a pasar, porque son con los amigos que se juntan. Poder tener esa impronta y poder darle una real solución. Vamos a ver si nos podemos volver a conectar con la doctora, pero nos pareció muy interesante compartir con ustedes este tema. Seguro que va a dar para muchos más vivos y contenidos de esta manera. Estuvimos compartiendo con la doctora Vanina Elizondo, hablando de trauma por disociación, una hermosa oportunidad para contribuir y a ayudar a aquellos que lo necesitan. Abrimos el tema, abrimos el juego. En la próxima emisión seguramente tendremos algunas preguntas, a lo mejor para la doctora, y bueno, y poder estar en conexión con ustedes y brindar una respuesta. Saben que siempre también nos pueden encontrar, nos pueden seguir para poder hablar de estos temas que interesan muchísimo a la comunidad. Estamos comunicadas siempre, por eso estamos ahí al aguardo de cualquier inquietud, de cualquier pregunta. Muchísimas gracias a quienes estuvieron comunicados y a quienes a lo mejor en algún momento del día pueden volver a escuchar esta entrevista. Muchísimas gracias.